¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Francamente. Hoy vamos a hablar de un tema muy delicado y que es necesario conversar, y es sobre Mm, ataque a las mujeres en la vía pública. ujú. Y para conversar sobre esto, hoy día nos acompaña Carlos Bromley, él es médico psiquiatra, y Nora Cárdenas, que es socióloga. Bienvenidos, Carlos y Nora, para conversar sobre este tema tan importante, tan vigente y tan serio para nuestro país, ¿no? Muchas gracias. Este, el, el caso que vamos a poner sobre la mesa para discutir esto es este que acaba de ocurrir sobre este hombre que atacaba a las mujeres con ácido en la calle, ¿no? Y dice en una primera versión al policía que sí, que acepta que él estaba jugando, que no sabía que esto era tan grave. Finalmente, ante el fiscal, dice yo no fui. ¿Qué opinan ustedes sobre este tipo de personajes y de comportamientos? Carlos, por favor, empezamos contigo. Sí, hola, buenas noches. Hola. Es un tema bastante delicado y es parte de los diferentes hechos de violencia cometidos contra las mujeres en la vía pública que se vienen sucediendo desde hace mucho tiempo. Recordemos el caso de aquellas mujeres quemadas con combustible, el caso de aquellas mujeres atacadas con objetos punzocortantes que se han venido dando en nuestro país en diferentes momentos en los últimos años. Hay un registro sobre la violencia que las mujeres expresan a través de, por ejemplo, la línea 100, que es para reportar casos de violencia contra las mujeres. En época de pandemia, desde el 16 de marzo hasta el 7 de agosto, se han registrado 100.000 llamadas telefónicas, 100.000 llamadas telefónicas de mujeres denunciando diferentes actos de violencia contra ellas. Ya han ocurrido 37 feminicidios. Esto es una evidencia clara de que la violencia contra las mujeres se sigue incrementando en nuestro país. Y ocurre por diferentes motivos, en particular en épocas de confinamiento hemos de entender que emergen conductas primarias de personas afectadas por diferentes problemas de salud mental y que Mm, se trasladan en actos de violencia contra las mujeres. Es la expresión de frustraciones, de problemas económicos, desempleo, disfunciones familiares, personas que han crecido en entornos de este tipo de familias. Ahora, el hombre le ha echado ácido a las mujeres. Es un acto cruel. Y en lo que hemos visto las declaraciones que ha dado, se muestra probablemente como una persona que podríamos decir es calculadora, es fría, hace un relato casi como en tercera persona de lo que ha sucedido. Y como nos hemos enterado, ha cambiado de versión. Primero confesó ser el autor de esto y ahora está mencionando que no había abogado mientras declaró y que por último no es él el agresor. Entonces es una persona pues que calcula, que mide y que está al tanto de las consecuencias de lo que hace y que busca con diferentes artilugios legales escapar de la sentencia que tendría por violencia contra estas mujeres. Nora, ¿tú Nora, qué piensas? Sí. A mí ver el caso de este hombre me ha regresado al caso de Ivy Agreda, porque además es una violencia que se hace a la vista de todos, porque él escoge además paraderos del Metropolitano donde efectivamente hay cámaras. O sea, lo podría hacer en cualquier sitio, no, lo hace en el Metropolitano y la vía pública. Entonces es un tipo de agresión que está buscando un nivel de notoriedad, y no es una, no son dos, son 20 mujeres a las cuales sistemáticamente ha ido, ¿cierto?, tirando ácido, no en cualquier parte del cuerpo, es efectivamente en el trasero, en las piernas, ¿cierto? Un nivel de selección incluso de la corporeidad de las mujeres.
que efectivamente el mensaje es mucho más que a estas mujeres, el mensaje es a la sociedad, el mensaje es a las otras mujeres, es esta idea de que tenemos que salir siempre con miedo. Y ahí entonces volvemos a esta teoría de la que habla Rita Segato, ¿no? De esta teoría de la pedagogía de la crueldad que aprenden los hombres, estas masculinidades crueles, violentas, ¿cierto? Que agreden a las mujeres, que además el mensaje ya no es, como decía el colega que está compartiendo en la mesa con nosotros, esta idea de la violencia dentro de la esfera doméstica, que es donde están ocurriendo los feminicidios. Efectivamente, como decía Carlos, la violencia que expresa este hombre sale de la esfera doméstica, ¿cierto? Y se coloca en la esfera pública para mandarnos un mensaje claro, que es un mensaje a la sociedad en general y a las mujeres en particular, de decirnos, ¿cierto?, que tenemos que andarnos con cuidado, porque este hombre lo que está haciendo es buscando un nivel de notoriedad, que creo que ese es el mensaje más claro, y por eso apelo y regreso al caso de Ivy Ágreda, porque en el caso de Ivy pasa exactamente lo mismo. Lo hace en la vía pública, en Miraflores, ¿cierto? Entonces, ahí hay un componente de espectacularidad que creo que están buscando, de notoriedad, de ser alguien, que están buscando estas personas. Pero una cosa, Nora y Carlos, que es cierto que la violencia contra la mujer hay una cuestión sistemática y, como Nora dice, puede encontrar cosas parecidas a lo de Ivy, pero hay algunas diferencias que a mí me llaman la atención, porque, digamos, en un crimen hay un móvil, ¿no? Y sobre ese móvil se le juzga. Entonces, por ejemplo, en el caso de Ivy Ágreda, esta persona pues estaba enamorada de Ivy, estaba absolutamente frustrado porque Ivy no le hacía caso y termina destruyendo a esta mujer y matándola. Este hombre, ¿cuál es? O sea, quiero entender cuál es el móvil, es decir, no es un objeto de deseo de estas mujeres, es simplemente, como él lo dice, así de tétrico, es como un juego, es decir, es la violencia por la violencia. Y si bien le pone este ácido en el pantalón y en zonas del cuerpo donde finalmente la ropa se disuelve y le produce una agresión, o sea, porque es una quemadura, uno ve a esa persona y tampoco está ahí viendo para disfrutar su obra, o sea, le tira el ácido y se va. O sea, es casi como... Me parece espeluznante justamente eso. Y el tercer elemento que también me preocupa como diferencia es que, claro, Nora dice, lo hace ante cámaras, pero ahorita estamos en este proceso de la mascarilla y la mascarilla también esconde tu identidad. Entonces, ¿y cuánto de la mascarilla podría propiciar comportamientos donde finalmente estás escondido? Porque podrías cubrirte hasta más. Entonces, esas diferencias me pregunto y les pregunto si nos podrían indicar algo también de estos tiempos, un poco con lo que dice Carlos, que ya de pronto el nivel de salud mental, no sé cómo llamarlo, ya sale de forma exacerbada y ya casi sin móvil, o sea, psicopatía pura, ¿no? O sea, es salir simplemente a descargar mi furia y mi frustración ante cualquier persona. Y a las mujeres en particular, como dice Nora. Sí, efectivamente, yo coincido con esos puntos de vista, el de Nora, el de Javier. Es en la práctica la expresión del machismo en donde las mujeres en general forman una sola persona, pero esa persona es anónima, no tiene nombre, no tiene apellido, es mujer nada más. Y la forma de expresar ese machismo es tratar a estas mujeres como objetos. Y ese narcisismo del que habla Nora es en la práctica un narcisismo para sí mismos, un afán de notoriedad ante sí mismos, en sentirse capaces de causarle daño a las mujeres tan solo por el hecho de ser mujeres. Son agresiones de odio, son situaciones que van más allá del móvil personal, de la venganza, del despecho o de algún problema con alguna que otra persona en particular. Son expresiones del machismo violento contra las mujeres por tan solo el hecho de ser mujeres y el afán de por ese hecho causarles daño. Ahí está la esencia de esta violencia impersonal. Claro, Carlos, entonces en ese sentido, claro, es misoginia.
¿no? Es misoginia y en ese sentido trasciende también la psicopatología. No estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de un, digamos, casi de costumbre, de una cosa que se da por sentada que es normal cuando no es así, porque si tú le quitas el nombre, la cara, la identidad de la persona, la anulas, pero también en ese sentido los exime de culpa, ¿no? Y de toda responsabilidad. Entonces también creo que hay que, o sea, señalar y tomar en cuenta eso, eso de no estás loco, eres consciente, pero no te importa. Y ese es el problema. No sé cómo lo ves tú, Nora. Es un sistema, ¿cierto? Es un sistema, el sistema patriarcal en el cual nos movemos. Y claro, una de sus caras es el machismo, este machismo que justamente desprecia a las mujeres, mira con crueldad y te golpean por ser mujer y te acosan por ser mujer. No necesitan más motivo que ese. Entonces, como decía Natalia, efectivamente es parte de esta misoginia aprendida, institucionalizada, esta formación de las masculinidades que también tienen que ver con esa mirada, ¿cierto?, de cómo se construye el ser varón, desde dónde se construye. Y entonces volvemos a esta época de pandemia, en la cual siento que hay como que la máscara justamente lo que hace es como relajar las normas de control. Entonces puedes casi actuar con impunidad en esos espacios abiertos, ¿cierto? Entonces roceas, no pasa nada, tú sigues caminando porque además te sientes protegido, protegido por la mascarilla. Pero no solamente es la mascarilla que te protege, es el sistema en sí mismo que opera de esa misma manera, una justicia que no funciona. Porque estas 18, 19 mujeres que fueron agredidas no denunciaron, porque sabían que no iba a pasar absolutamente nada. Hay una impunidad institucionalizada, una violencia institucionalizada, y creo que además hay una cultura de vulnerabilidad también que las mujeres aprendemos. O sea, así como hay una pedagogía de la crueldad, hay una pedagogía del sufrimiento en la cual también vamos naturalizando estas cosas, ¿no? Que creo que es además ahí donde sería importante como conversar, o sea, ¿por qué la violencia se ha naturalizado de esta manera? Sí, Natalia, es cierto, no es un problema de salud mental. Estas personas no tienen un problema de salud mental, no tienen depresión, ansiedad, esquizofrenia. Estos no son problemas de salud mental, son problemas de salud social. Es como la personalidad colectiva del machismo en contra de las mujeres. Frío, calculador, anónimo, muchas veces cruel, que actúa tan solamente contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y toma particularidades en algunos casos, en donde sí hay nombres y apellidos. Pero al final es lo mismo, es la violencia machista contra las mujeres. Y como bien mencionaba Javier al principio, esto en tanto un fenómeno social se repite de cada tiempo en tiempo. Han aparecido varios casos el año pasado, este año, y van a seguir apareciendo. Mientras no cambiemos la mentalidad, ese chip patriarcal que tenemos, ese considerar a las mujeres como nuestra propiedad, como objetos con los cuales podemos hacer lo que queramos, sin ninguna consecuencia. Y la sociedad está estructurada para que sea así, sin consecuencias. A mí me preocupa algo, y es, si bien es cierto que hay un sistema que propicia eso, me preocupa que al responsabilizar al sistema, de alguna manera se le quite la responsabilidad a este individuo concreto que ha agarrado un ácido en un chisguete y ha hecho esa conducta. Entonces, me gustaría que podamos encontrar, cómo encontrar ese equilibrio de responsabilidades entre el sistema y el individuo que está cometiendo un crimen. Pero de eso vamos a hablar después de la pausa. Seguimos aquí en Francamente y estamos hablando sobre este tema delicado, sobre un sujeto que ha cometido un delito, ¿no? Y es que con un ácido se lo rociaba a las mujeres simplemente por agredirlas en las calles.
en las calles y ha sido atrapado y bueno, y ahora ha sido motivo de discusión. Y yo planteé esta pregunta, ¿no? Estamos hablando de que el sistema un poco está produciendo a estos sujetos, ¿no? Cuando yo hablaba de la salud mental, no solamente hablo de la del sujeto, sino la salud mental social, que hay o sea, colectivamente siento que hay una serie de cosas que observar, pero me preguntaba si al responsabilizar al sistema no le quitamos responsabilidad al individuo que está cometiendo un delito, ¿no? ¿Cómo encontrar un equilibrio entre tener la mirada sistémica y no perder de vista que hay un sujeto que ha cometido un delito y es esta persona, o sea, que el sistema no tiene o sea, no sé si me dejo entender, si me pueden responder ustedes, Carlos o Nora. Sí, yo creo que felizmente hay una serie de evaluaciones de la salud mental personal de los agresores que nos permiten saber si el agresor es víctima o no de un problema de salud mental, de un trastorno mental. Si es víctima de un trastorno mental, como por ejemplo una esquizofrenia, sí, podemos de alguna u otra manera eximirlo de la responsabilidad, si es que lo ha hecho como producto de síntomas activos de la enfermedad. Pero la mayoría de estas evaluaciones concluyen que tienen una personalidad psicopática. El hecho de que esa personalidad psicopática se forme dentro de una sociedad enferma no los exime de responsabilidad penal. Porque si no, imagínense, pues, imaginémonos que vamos a terminar justificando al ladrón que roba porque es pobre y necesita plata para comprar medicina, para comprar comida. Vamos a terminar exculpándonos todos de todas nuestras culpas porque le vamos a terminar echando la responsabilidad a la sociedad en la que vivimos. No, felizmente los operadores de justicia cuentan con instrumentos legales, médico-legales, de evaluación que nos permiten saber si es que la persona que ha sido el agresor es o no responsable legal, penal inclusive, del acto cometido. Bueno, en términos legales, la persona, el individuo, tiene que asumir su responsabilidad y el sistema de justicia tiene que poner el foco ahí. Pero el sistema de salud, los sociólogos, los psicólogos, sí tenemos que ser conscientes que esto hay que atenderlo a mediano y largo plazo como un tema colectivo, social, en el que hay que trabajar la mentalidad de la cultura. Sí tenemos que trabajar porque se entrena esa insensibilidad. No sé cómo lo ves tú, Nora. Yo creo que es como urgente transformar estas estructuras mentales, los sentidos comunes, las relaciones de poder, ¿cierto? Que estructuran de una manera determinada las maneras y las formas en que hombres y mujeres nos relacionamos. En esta relación en estos encuentros, lo que sabemos es que efectivamente en los varones se va construyendo estas pedagogías de crueldad, ¿cierto? Y la forma en que nos vinculamos con las mujeres. Y en las mujeres yo creo que también se va construyendo lo que Tessania Velázquez llama este sufrimiento colectivo de las mujeres, ¿no? Las mujeres aprendemos desde muy chicas, desde muy niñas, a cuidarnos, a saber cómo nos movemos, dónde nos movemos, en qué espacios nos movemos. Entonces, creo que es importante mirar este sistema social sin quitar de vista, como dice Javier, efectivamente la responsabilidad individual. Y para eso está la justicia penal, que también, como sabemos, está pues permeada por estas estructuras también, por ese sistema patriarcal. O sea, los jueces son también hombres y mujeres que se relacionan también desde sus subjetividades. Entonces, todo el trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de la Mujer, desde el Ministerio de Justicia, por ejemplo, para trabajar estos temas con los operadores de justicia, es una tarea de larga data. Probablemente este hombre va a quedar fuera dentro de un tiempo o más pronto de lo que nos imaginamos, porque yo no sé, por ejemplo, ese dato no está, si estas 20 mujeres van a denunciar todas o solamente son estas 2 denuncias de estas 2 chicas que están denunciando. Entonces, claro, hay un sistema de justicia que opera también de una manera. Entonces tenemos que mirar el sistema en su conjunto, ¿cierto? Porque
es el sistema en el cual operamos y vivimos hombres y mujeres, y desde allí nos vinculamos también como individuos. Yo quiero contarles una experiencia de un profesor, por ejemplo, que pregunta en un salón de clases a los chicos qué mecanismos toman ellos para no sufrir acoso en la calle. Que levanten la mano. Ningún chico levantó la mano. Entonces pregunta a las mujeres la misma pregunta y todas una a una van levantando la mano. Y eso, en términos concretos, ¿qué significa? Significa definir a qué hora sales, con qué ropa sales, por qué espacios te puedes mover, qué tipo de movilidad vas a tomar. Entonces, hay como sistemas de cuidado que las mujeres vamos aprendiendo y nos va limitando también el libre tránsito, el libre desenvolvimiento, ¿cierto? Entonces, creo que ahí hay un sistema, ¿cierto?, que está colocando mucha responsabilidad en las mujeres y mucha culpa también. Por ejemplo, en los juicios sobre violencia sexual, las preguntas que les hacen a las mujeres son ¿por dónde estabas? ¿Con qué ropa estabas? ¿Y por qué estabas a esa hora? Entonces hay una cultura que, ¿cierto?, culpabiliza a las mujeres también. Y son este tipo de sensibilidades lo que yo creo que tenemos que cambiar como sociedad y como individuos. Lo que me parece más terrible es que finalmente, si no hay un cambio también, porque hablamos del sistema y toda esta conciencia, pero de las consecuencias judiciales, que también son parte del sistema, entonces finalmente las palabras de este tipo terminan siendo proféticas. Es como un juego que no hay consecuencias, ¿no? Y finalmente sale a la calle y quién sabe si lo vuelva a hacer, ¿no? Y como tantas personas que lo hacen, entonces, y ahí hay leyes, pero no se cumplen, o qué es lo que pasa también con con la forma de poder ejercer justicia y que no haya impunidad. Carlos. Sí. Dentro de todo lo que hemos conversado, una sociedad enferma, un Estado débil, desigualdades, no todo es malo. Hay cosas positivas que hay que resaltar y que hay que utilizar. Y una de ellas, que a mí me parece muy importante, es el que hace daño tiene que pagarlo. El que causa daño físico, emocional a una persona tiene que ser juzgado y tiene que ser sentenciado de acuerdo a la magnitud del daño. ¿Tú crees, Nora, que con impunidad judicial, cualquier camino que se haga para poder sensibilizar y concientizar va a ser efectivo si al final hay impunidad? Hay una generación de mujeres que no está dispuesta a tolerar más. Yo creo que hay una generación de mujeres en la cual está entrando el tema de que tenemos que aprender a perder el miedo y a no callarnos. Y creo que eso es súper importante. Yo creo que es desde la sociedad civil organizada, esos movimientos de mujeres que han salido, ¿cierto?, a las calles a decir ni una menos. Son este tipo de movimientos, yo creo que tiene que permear esas estructuras de impunidad de los sistemas de justicia, de los sistemas educativos en general, de lo que pasa en la sociedad con este tipo de temas. Entonces, creo que es una apuesta que está en camino. Yo creo que como dice Carlos, efectivamente hay cambios importantes que se están dando y uno de los cambios más importantes es en las jóvenes y los jóvenes. Creo que hay cambios que hay que empezar a mirar. Hay nuevas masculinidades que también salen, ¿cierto? Masculinidades más nutricias, más cuidadoras. Y creo que también hay que levantar ese tipo de noticias, justamente para mostrar que hay otras maneras de ser hombre, otras maneras también de ser mujer, de aprender a no callarnos, de a no tener miedo. Creo que son los caminos que hay que tomar como sociedad y como individuo. Totalmente de acuerdo, Nora. Bueno, de este tema, a este tema tenemos que seguir volviendo, ¿no? Pero este tipo de comportamientos no pueden seguir pasando impunes y estoy de acuerdo con que sigamos reforzando que las mujeres, aunque todavía muchas veces no veamos las consecuencias que quisiéramos,
de todas maneras, no callarnos, no perder la esperanza, seguir acompañándonos en esta gran lucha de la que realmente no debe haber retroceso, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Excelente. Gracias, Nora. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Gracias también. Gracias a ustedes. Gracias por venir. Listo. Duro, bueno, Nati, duro. Es muy doloroso, ¿no? O sea, la impunidad es una herida de los peruanos, ¿no? Creo que es un sistema, es uno de los grandes desafíos que tenemos por corregir desde el Estado y también en cada uno, ¿no? O sea, hay que ser buenas personas, hay que ser correctos, hay que ser respetuosos, todos somos iguales, tenemos que tratarnos bien, no debería ser tan difícil, ¿no? Y para las mujeres, creo que el acompañarnos es lo más importante, ¿no? Que tú que estás en tu casa sepas que aunque hayas podido vivir esto de manera muy sola, inclusive con vergüenza y culpa, no tienes ni culpa ni por qué tener vergüenza y además no estás sola porque hay un montón de personas que viven lo mismo que tú y muchas, muchas otras que estamos cubriéndoles las espaldas. Sí, y yo también lo que quisiera decir es que si bien, como dice Nora, hay que hacer un gran trabajo de sensibilización, creo que nada reemplaza, no sé, si tuviera que acuñar un término, como la pedagogía judicial, es decir, ver a estas personas en el lugar que tienen que estar. Y para eso, tú que estás viendo el programa, tienes que denunciar, ¿no? Porque finalmente, si esta persona se sale con la suya, y claro, salió en todas las redes, en las noticias, pero no hay consecuencias reales de que esté preso, entonces otras personas también van a seguir haciéndolo, ¿no? Y hay que denunciar y hay que hacer que la justicia se cumpla, ¿no? Y creo que eso es como lo concreto, ¿no? Llevar las cosas en el terreno que tiene que ser y así poco a poco podemos ir cambiando. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy día y con nosotros va a ser hasta el próximo programa de Francamente. Chao. Chao, chao.